muchísimas gracias, sobre todo por la bienvenida y repito, y toda la cálida hospitalidad que nos está demostrando. Efectivamente, el tema de protección de datos es una pregunta recurrente dentro de nuestro movimiento. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Hasta qué punto? ¿Qué tenemos que hacer a nivel práctico? Y eso, ya os daréis cuenta si estáis también en otros movimientos, es un tema general que preocupa a las asociaciones, precisamente porque hay mucha normativa europea que se tiene que adaptar, que nadie sabe bien cómo hacerlo. Entonces, hemos considerado que este espacio y la intervención que nos va a hacer ahora Tamara Morales Martín, que es abogada especialista en protección de datos y nuevas tecnologías, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, nos va a ayudar a aplicar y a aclarar un poco las ideas en qué tenemos que hacer con los datos, precisamente. Pues, Tamara, si nos acompaña. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por la introducción. Buenos días a todos los que estáis al otro lado del charco, como solemos decir. Efectivamente, agradecer también al Ayuntamiento de Valladolid, al Banco del Tiempo de Valladolid, por contar una vez más con mi presencia y dar valor un poco a un derecho fundamental como es la protección de datos de carácter personal en España. Bien, es cierto que los que estáis al otro lado, la idea es, hoy vamos a hablar más de normativa española, pero lo que es la relación Agencia Española de Protección de Datos y los países latinoamericanos están muy en conexión, tanto en México como en Argentina, en otros países. Lo que es la normativa europea está llevada y se está replicando mucho en los países latinoamericanos, ¿no? Lo que llamamos la zona LATAM. Y entonces digamos que los aspectos generales y los principios generales son totalmente aplicables y se pueden aplicar. Porque a veces, aunque lo que es la normativa en materia de protección de datos es densa, hay un aspecto que es principal, que es utilizar el sentido común. Y en protección de datos el sentido común es clave. Yo siempre le digo cuando hacemos a lo mejor charlas en institutos y con chavales que ahora mismo con el boom de las redes sociales no manejan muy bien, ¿no? Digamos que entre lo que es la adolescencia y las redes sociales, la cercanía que les proporciona, ¿no? Las redes sociales también les expone y muchas veces lo que les digo es no hagáis aquello que nos gustaría que os hicieran. Entonces como que entienden mucho mejor el impacto que puede tener el que reveles información personal e íntima de un tercero, porque les pones no solamente ya hemos pasado de lo que es el patio del colegio, sino hemos pasado al mundo con las redes sociales. Entonces, yo traigo una presentación un poco para acompañar la charla, pero sí que me gustaría que fuese algo bidireccional, porque claro, yo puedo hablar mucho, porque hablo mucho, y es una materia que domino porque llevo más de 14 años dedicándome en exclusiva a la protección de datos y al derecho de las nuevas tecnologías. Y como bien comentaban, pues lo que es la pandemia ha supuesto que con el boom de las nuevas tecnologías nos veamos más vulnerables y se exploten mucho más nuestros datos. Es decir, nosotros en el despacho en pandemia hemos trabajado más que nunca. Hemos trabajado más que nunca a través de los sistemas de información. Con todo lo que es el boom a nivel de tratamiento de datos de carácter sensible, como eran los datos a nivel, bueno, pues dentro de una crisis sanitaria. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿lo comparto aquí? Sí. Vale, no sé si la veis, vamos a ver si puedo ponerlo en forma presentación para que se vea un poco mejor. Si no, así como que... No sé si lo tenemos que hacer fuera del... Ahí está. ¿La veis bien? Vale, como decía, he traído una presentación un poco de apoyo, pero sí que me gustaría que fuese algo bidireccional. Es decir, si tenéis dudas, prefiero que levantéis la mano en ese momento, lo debatimos, lo hablamos, porque con la experiencia de todos los que estamos aquí presentes y situaciones en concreto, pues vamos a poder aterrizar mejor lo que es el cumplimiento normativo. Lo voy a intentar hacer lo más práctico posible, lo más sencillo, pero sin unas nociones básicas del origen y de los principios que rigen la normativa, para que luego los puedas aplicar de forma en los diferentes bancos, es muy complicado. Entonces, esto es derecho al final y hay que dar unas nociones
básicas al respecto. Pero me reitero en el que haremos una práctica también, que si ya lo digo aquí por si hay voluntarios, pedir un voluntario. No me levantéis todos la mano luego, pero pedir un voluntario un poco para hacer una práctica entre todos y podáis realmente aterrizar, que es lo difícil, ¿no? Para nosotros los juristas es muy difícil que bueno, terceros que no están en el sector aterricen el cumplimiento normativo a la realidad de cada una de las situaciones, porque el derecho, bueno, pues no hay, como comentaba antes, no hay unas respuestas sí o no, sino que hay que ajustarse al caso en concreto y cada caso concreto tiene su propia aplicación, ¿vale? Esa es la parte, el hándicap que tenemos un poco los juristas, ¿vale? Entonces, la primera diapositiva es simplemente para ponernos en contexto de lo que es lo importante que es el derecho a la protección de datos, porque en nuestro país, en España, está reconocido como un derecho fundamental, tanto en la Constitución española, en la que ya se decía que la ley debe limitar el uso, ¿vale?, de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, ¿no?, y el pleno ejercicio de sus derechos, pero nuestro Tribunal Constitucional, al ser un derecho fundamental, digamos que es el Tribunal Constitucional el que ha de crear también doctrina, en el año 2000 indicó que dentro de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, el de la protección de datos es uno más de forma independiente, al mismo nivel del derecho fundamental a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Es decir, me interesa poner en contexto y darle la importancia que tiene un derecho como la protección de datos. Luego, a nivel normativo ya más concreto, tenemos el Reglamento Europeo, que esto fue un boom y un salto más a nivel Europa de dar la importancia al derecho de la protección de datos, porque tenemos una regulación a nivel supranacional. Es decir, no solamente aplica a España, sino que la normativa en materia de protección de datos es idéntica en España, en Francia, en Alemania, en Portugal. Es decir, dar ese salto a un derecho en el sector jurídico es muy importante y muy relevante, y es lo que ha hecho, a pesar de que la protección de datos ya tenemos normativa en Europa desde el 94, ha sido en 2018 cuando bueno, el salto a Europa ha hecho que Europa ponga en su sitio al derecho de la protección de datos. Y luego, bueno, pues al final, como la normativa y el derecho es territorial, dentro del margen de maniobra que tenían los Estados miembros, pues España creó una ley que básicamente es como un manual de instrucciones, porque digamos que normalmente en Europa y a nivel legislativo somos muy paternalistas, somos muy de proteger, muy de guiar, y entonces se creó la Ley Orgánica 2018 en diciembre, que viene a replicar lo que viene en el reglamento y alguna cuestión más para aclarar términos. Pero básicamente es el reglamento europeo, ¿vale? Conceptos básicos. Vamos a saber lo que es un dato de carácter personal y cuándo aplica la normativa, porque no en todo caso aplica la normativa. Un dato de carácter personal va a ser cualquier información que pueda identificar o hacer identificar a una persona. Identificar con una imagen, tú identificas a una persona directamente. Nombre, apellidos, DNI. Identificables cuando a través de ciertos datos puedes llegar a identificar a una persona. O a través de una matrícula, bueno, tú ves una matrícula de un coche y de forma directa no puedes identificar a una persona, pero hay ciertas instituciones o ciertas entidades que, si van al registro de tráfico, sí que pueden identificar a la persona que pertenece a esa matrícula, ¿vale? Un email, emails en los que, bueno, pues también identifican a la persona porque suelen ir acompañados de nombre y apellidos. El titular, el interesado, que dice la normativa, es todos nosotros. Todos nosotros somos titulares de datos de carácter personal, por lo cual todos nosotros somos afectados o interesados. Características especiales de datos. Evidentemente, no todos los datos de carácter personal tienen el mismo impacto o la misma afección a una persona. No es lo mismo saber que yo me llamo Tamara Morales a que tengo cierta patología o cierta ideología o cierta orientación sexual, etc. Es decir, cuanto más información de carácter sensible se pueda manejar de una persona, más refuerzo hay que hacer para proteger esos datos, porque si esos datos, digamos, se hicieran públicos o accedieran a esos datos personas que no tienen por qué acceder, la afección a mi persona sería mayor que saber que yo me llamo Tamara Morales a todas aquellas características que he indicado. Por eso la normativa diferencia entre datos básicos y datos especialmente protegidos, que son los que indicamos: ideología, afiliación sindical, religión, vida sexual, datos biométricos, genéticos, características de la personalidad, ¿no? Algo que perfile a la persona.
El tratamiento, muchas veces nos dicen en el despacho, ya, pero es que nosotros no hacemos nada con los datos, solo pues, les vemos. ¿Ya? Bueno, es que eso es un tratamiento, el acceso, la recogida, el almacenamiento, la cesión, la comunicación, el borrado, toda aquella acción prácticamente que hagas con una información ya está siendo aplicada por la normativa. ¿Vale? Entonces, muchas veces es mejor pecar por defecto que por, o sea, pecar por exceso que por defecto. Responsable del tratamiento. Esta es una figura también importante y que os aplica. El responsable del tratamiento va a ser la persona jurídica o física que, bien ella independiente o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. Las diferentes entidades y organizaciones, asociaciones de los bancos del tiempo serían los responsables del tratamiento de aquellos datos que ellos definen, ¿vale? O deciden utilizar ¿para qué? Para el desarrollo de la actividad que realizáis en el banco del tiempo. Entonces, os pondría en la situación de responsables del tratamiento. Todos los datos que tratéis son de vuestra responsabilidad. Tratarlos de la forma que vamos a ir viendo y desgranando en la charla de hoy. Pero puede haber corresponsabilidad de tratamiento. También es una figura que recoge la normativa. ¿Y cuándo se produce eso? Pues imaginemos que queréis hacer una actividad diferentes bancos del tiempo. Hoy estamos reunidos diferentes bancos del tiempo de diferentes ciudades y países. Y si os ponéis de acuerdo para desarrollar una actividad en concreto en la que será necesario recoger datos de carácter personal, digamos que habría una corresponsabilidad porque son dos entidades independientes que conjuntamente van a llevar a cabo una actividad. ¿Vale? Y eso el afectado, el titular de los datos, lo tiene que conocer. Luego está la figura del encargado de tratamiento, que será vuestros proveedores. Si tenéis proveedores o terceros, independientemente, en protección de datos no se evalúa a nivel económico. El dato es el valor. Cuando hablamos de protección de datos, el dato es el que tiene el valor. ¿Vale? Entonces, podéis tener proveedores que no os cobren por el alojamiento de la página web o que no os cobren por ciertos servicios que os ofrecen, pero que pueden tener acceso a datos de carácter personal de los que vosotros como banco sois responsables, sois titulares. Entonces, tenéis que también indicarle a ese proveedor que, si bien os está haciendo una actividad sin coste, es decir, no os repercute en un coste económico para el banco, está accediendo a datos y lo está haciendo por orden y cuenta vuestra, es decir, es para daros un servicio, con lo cual esa figura es el encargado de tratamiento. Y luego la figura del delegado, que la he querido introducir aquí por una cuestión de que, si bien es cierto que en la mayoría de los casos de los bancos del tiempo no les afectaría, bueno, hay algunos que son de administración pública, entonces habría que valorarlo, es una figura que ha introducido el legislador europeo de obligado cumplimiento. Ya existía anteriormente, pero los países no todos la asumieron, pero ahora mismo con el reglamento no es posible. Entonces, el delegado es aquella figura que es garantista. Es una figura que para ciertas entidades es obligatorio por ley y es el garantista de que la ley se cumpla. Es decir, el legislador europeo ha querido introducir una figura interna para que no pase como había pasado en años anteriores, en los que la normativa se iba diluyendo, el derecho a protección de datos se iba diluyendo y con el delegado de protección de datos ha indicado no, vamos a establecer una figura que tenga unos conocimientos y que tenga unas obligaciones tasadas por ley para que la organización cumpla con la normativa en materia de protección de datos. ¿Cuál no aplicaría? Es decir, ¿en qué momento hemos hablado de lo que es la aplicación y en qué momento no aplicaría la normativa? Pues los datos de personas jurídicas. Hemos indicado que el dato de carácter personal, su definición es datos de personas físicas. O sea, los datos de personas jurídicas, nombres de empresas, no aplicaría la normativa en materia de protección de datos, por lo tanto, las obligaciones y de lo que vamos a comentar hoy no aplicaría. Datos de personas físicas en el ámbito doméstico. El ámbito doméstico es, evidentemente, todo lo que quede en un entorno doméstico. O sea, si yo me relaciono con mi familia, las fotografías de mis primos, de mis sobrinos, y están en un ámbito doméstico, no se difunden, ¿vale? En el momento que no haya una difusión, es decir, ya sea por redes sociales, por WhatsApp, por mensajería, y se quede en un ámbito doméstico, tampoco aplicaría, ¿vale? Es decir, si somos un grupo de amigos que nos vamos de viaje y hacemos unas fotos y nos quedamos entre los grupos de amigos que hemos hecho esas fotos o hemos recogido una información para poder organizar el viaje, no aplica la normativa en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque somos un grupo de amigos, esto es algo doméstico, ¿vale? Datos disociados, evidentemente en el que no se pueda reconocer una persona o se puede identificar, tampoco va a afectar. Datos estadísticos, imaginéis que muchas veces nos preguntan clientes, ¿no? Queremos publicar pues eso, pues el número de
miembros o personas que han utilizado el banco del tiempo. Bueno, pues entonces, mientras sean datos estadísticos, este año hemos aumentado las inscripciones un 50%. Hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres que participan activamente en los bancos del tiempo. Eso se puede utilizar libremente, es decir, porque no hay un dato de carácter personal. Estáis dando datos estadísticos, estáis recopilando evidentemente de una información personal, pero la difusión que estáis haciendo es anonimizada, son estadísticas, con lo cual no aplicaría la normativa. Se podría publicar fácilmente, se podría publicar en una memoria, en vuestras redes sociales, difundir a terceros porque no se identifica. Y las personas fallecidas. Las personas fallecidas, en el momento que una persona fallece, pierde, digamos, lo que es su personalidad jurídica y no afectaría su derecho a la privacidad. Pero sí que es cierto que el reglamento ha incluido una excepción que es para aquellas personas familiares relacionadas con la persona fallecida. Sobre todo se introdujo por una cuestión de las redes sociales, porque hay veces que cuando una persona fallecía, como es un derecho personalísimo por ser un derecho fundamental, si un familiar quería dar de baja una red social, porque bueno, pues es un dolor que tienes que pasar, entonces no te interesa que esa persona siga estando activa en el mundo, pues utilizaban la protección de datos como, vale, pues como muro para decir, no, es que esto no se puede hacer porque la persona que su derecho es personalísimo no puede cancelar la cuenta ya, pero es que una lógica es que si esa persona está fallecida no lo va a poder hacer nunca, entonces no se puede dejar una huella de una persona digital indefinidamente. Entonces, digamos que aquellos familiares pueden ejercitar los derechos y cancelar esa información. Entonces pasaría un poco, ¿no? Si en un banco o una asociación de banco del tiempo pues falleciera una persona, a un familiar podría ejercitar y decir que quiere que la información que se tenga de esa persona en el banco sea eliminada, borrada y no utilizada, ¿vale? Más cosas. Los principios fundamentales. Si tenéis más dudas, por favor, prefiero que comentéis y, ¿vale? Porque intento... bueno, que sé que es una parte compleja, pero prefiero que si tenéis una duda en ese momento, pues me la indiquéis. Los principios fundamentales son básicos para luego poder trasladar toda esta información que os voy a dar en los principios en la práctica, ¿vale? Sin los principios, toda norma tiene unos principios y sin ellos no se podría ejecutar de forma práctica. El principio más importante y el que más, digamos, revuelo ha introducido con el reglamento europeo es el principio de responsabilidad proactiva, porque esto supuso un cambio total con la anterior normativa que veníamos, con la directiva europea que teníamos anteriormente. En la directiva europea y en la normativa española se marcaban punto por punto lo que las entidades, los responsables del tratamiento, tenían que hacer. ¿Qué hacía eso? Pues que la normativa quedara obsoleta prácticamente cuando salía. ¿Por qué? Porque las tecnologías van mucho más rápido, la evolución va mucho más rápido hoy en día que lo que es el legislador. Entonces, ¿qué hizo Europa? Dijo, no podemos estar, sobre todo cuando el reglamento tardó 5 años en salir a la luz, no podemos estar luego cada 5 años trabajando en normativa que sea tan concreta, tan cerrada. Tenemos que crear una responsabilidad activa de las propias entidades, organizaciones, que sean ellas las que se analicen, determinen qué datos y qué tratamiento de datos quieren realizar y a partir de ahí que vean qué riesgos tienen por el uso de las tecnologías que tienen, lo que es a nivel de, hay un aspecto económico también, ¿no? Los recursos que tienen y que a partir de ahí marquen sus medidas de seguridad. Es decir, que sean ellos mismos los que digan, yo tengo esto y voy a hacer esto para cumplir y para que los datos no caigan en manos de los que no tienen que caer. Entonces, es un poco lo que ha hecho a las organizaciones estar perdidas. Es decir, vale, es que antes yo tenía un reglamento, una norma que me decía, si trato estos datos tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Si trato estos datos de carácter sensible, tengo que hacer esto, esto y esto. Pero es que ahora no, ahora tengo que ser yo el que decida cómo hacerlo. Vale, la normativa establece unos mínimos que vamos a ver, pero sí, es así. Al final cada uno sabe qué información necesita para manejar la organización, su actividad, su asociación y tiene que saber cómo protegerlo, ¿vale? Es decir, tiene que determinar cómo protegerlo utilizando el sentido común. Por eso decía que el sentido común ha cogido fuerza con el reglamento europeo.
Otro de los principios fundamentales, y que es una de las cuestiones que tenéis que plantearos, ¿no?, siempre que vayáis a tratar datos de carácter personal, es si tengo una habilitación, o sea, si tengo una capacidad para tratar esos datos. O sea, todos los datos de carácter personal que se traten en los bancos del tiempo, tiene que haber algo, que ahora hablaremos de las diferentes, que me permite tratar esos datos de carácter personal. O sea, no, yo no puedo decir, no, bueno, yo trato estos datos porque sí, no, es que porque sí, el porque yo quiero, el porque no valen en protección de datos por ser un derecho fundamental. Pero sí que es cierto que también la falsa idea de que el consentimiento tiene que ser siempre la única vía para tratar datos de carácter personal no es cierta. Hay muchas otras habilitaciones, tenéis otras posibilidades para tratar datos de carácter personal sin tener que recurrir al consentimiento, ¿vale? Una de ellas es la ejecución de un contrato o de un acuerdo, es decir, un contrato laboral, un convenio con otras entidades. Vosotros podéis tener convenios con entidades en las que, bueno, os necesitéis para ese convenio tratar datos de vuestros asociados. Entonces, digamos que eso os habilitaría. Evidentemente, en asociaciones está la ley de asociaciones, que también marca muchas pautas que tienen que llevar a cabo las asociaciones o los grupos estén configurados como asociación, ¿vale? Que aquí también sabemos que no todas, algunas son ayuntamientos, otras son asociaciones, otras son grupos de gente voluntaria, ¿no?, activista, que se juntan y quieren hacer algo por y para todos, pero digamos que te habilitaría, ¿no?, a un contrato de prestación de servicios. Es decir, en el momento en el que muchas veces nosotros, si alguien quiere pertenecer a un banco del tiempo, hay cierta información que es imprescindible, ¿vale? Y que es así, tú no vas a pedir el consentimiento a esa persona para tratar esos datos que son imprescindibles para poder darle el servicio, para que él, tanto él como reciba, como pueda dar. Entonces, si alguien se niega a dar cierta información, nosotros tendremos que decirle que no puede pertenecer al banco del tiempo porque es inviable que podamos desarrollar la actividad que es un banco del tiempo. Luego, intereses vitales. Evidentemente, como en todos los derechos fundamentales, hay una ponderación. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que si hay una persona que se puede dar una situación, una actividad en el desarrollo de un banco, pues que necesite asistencia médica. Lo que no vamos a hacer es, oye, preguntar en ese momento si podemos dar sus datos a los de emergencia. En ese sentido, o sea, va a primar mucho más el bienestar y la vida de esa persona a tener que pedirle el consentimiento para poder dar sus datos. Entonces, digamos que hay ciertas cuestiones en las que, por lógica, por sentido común, va a primar un derecho frente al de protección de datos. Interés legítimo, ¿vale? Hay intereses, a veces hay asociaciones, ¿no?, o entidades responsables del tratamiento que tienen un interés legítimo, es decir, algo que quieren proteger, ¿vale? Y que, bueno, puede haber tratamiento de datos, como puede ser la videovigilancia. Es decir, hay asociaciones que, bueno, pues se producen robos. Entonces, muchas veces dicen, vamos a poner una cámara para proteger los bienes, de todos los miembros que somos del banco. Entonces, ahí no vamos a decir, oye, vamos a pedir consentimiento a todas las personas que pasen o que entren a preguntar cómo funciona nuestra organización. No, directamente nosotros, como un interés legítimo para proteger nuestros bienes y las personas que puedan estar en nuestro espacio de trabajo, bueno, pues estableceremos una cámara de seguridad. Sí, se informará de que hay una cámara de seguridad, pero no tendremos que ir pidiendo el consentimiento a cada persona que se acerque por allí, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia. Una obligación legal. En nuestras vidas, en nuestro día a día, y en todo momento estamos incluso haciendo, nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo transacciones jurídicas de palabras. En el momento que tú negocias con tu hijo, con tu hija sobre algo, ya estás haciendo un acto jurídico, ¿no?, que es una negociación en palabra. Entonces, digamos que en derecho, pues es así. Entonces, hay veces que las asociaciones, las entidades tienen que cumplir normativa, y ese cumplimiento normativo conlleva un tratamiento de datos de carácter personal, como puede ser, por ejemplo, los libros de las asociaciones. La ley de asociaciones exige que haya un libro de actas, un libro de asociados, y eso es una obligación legal. Es decir, todo miembro de una asociación, todo miembro de una entidad tiene que saber que es así, y se van a recoger esos datos y se van a almacenar. No se va a pedir el consentimiento a un asociado para que esté dentro de lo que es el libro de actas. Sí que se va a informar. Hay unos estatutos, toda la organización tiene que tener unas normas, sean escritas, sean de uso y costumbres, todo.
toda organización, todo grupo social, al final tiene unas normas, ¿no? Que es un poco el origen del derecho, las normas que se creaban en comunidades antiguamente. Entonces, al final, digamos que en ese sentido, si hay una obligación legal o un uso de costumbre, no habrá que pedir el consentimiento. Y he dejado el último, el consentimiento, además con conocimiento de causa, por eso, porque si nosotros analizamos el tratamiento de datos que queremos hacer y no encaja en ninguna de las anteriores habilitaciones, efectivamente ya tendremos que recurrir al consentimiento. Es decir, la persona nos tendrá que consentir tratar sus datos para esa finalidad en concreto. Suele ser sobre todo para lo que son la difusión a través de redes sociales, de terceros, en los que no tengamos una habilitación legal o otra de las licitudes que establece. Importante cambio, que el consentimiento tácito desaparece. Es decir, toda persona, todos nosotros, digamos que esto es importante que lo sepáis un poco porque os va a servir tanto como miembros de las asociaciones de bancos del tiempo y también como ciudadanos y titulares de datos. Es decir, lo bueno que tiene cuando nosotros explicamos o explico una charla en materia de protección de datos es que el oyente le sirve tanto para dentro de su actividad, ¿vale?, que está desarrollando, como para su vida personal, de su día a día, de cuando se relaciona con terceros y le están recogiendo datos de carácter personal. Para que el consentimiento sea válido, nosotros tenemos que hacer una acción. No nos pueden decir, bueno, pues si no haces nada, entiendo que consientes. No, yo tengo que hacer una acción afirmativa, una acción de consentir. O sea, tengo que, de forma consciente e informada, que quiero que trate mis datos para esto. Y la obligación de la entidad es informarme bien de para lo que van a tratar mis datos de carácter personal, para que yo pueda tomar una decisión fundada, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y además, por eso dice que, además, cuando se tratan datos de carácter especialmente protegidos de mi persona, tiene que ser explícito, es decir, tiene que ser una firma a nivel de que pueda haber una constancia de ello. Lo que hablábamos, todo tratamiento tiene que tener una finalidad. Es decir, no vale el de yo recojo los datos para todo. Para todo no. O sea, tú tienes que recoger los datos para algo en concreto. O sea, me tienes que decir para qué vas a utilizar mis datos. Porque, hombre, antes se decía, has firmado tu alma al diablo. No, eso no vale. Es decir, yo no, por lo menos me lo tienes que decir. Si he hecho esto, me lo tienes que decir para que yo sea consciente de lo que estoy firmando o de lo que estoy consintiendo, ¿no? Y además, cuando vayáis a tratar datos, ya sea para una actividad, ya sea para lo que es el desarrollo de vuestra actividad dentro del banco, tiene que ser los mínimos necesarios. Porque muchas veces el por sí, porque yo tengo muchos clientes que dicen, ya, pero es que yo te lo pido por si luego me vale. Ya, pero es que el por sí no vale. Es decir, ¿tú realmente necesitas toda esa información para desarrollar esta actividad? No, yo con el nombre y apellidos me vale. Entonces, ¿para qué pides el DNI, el teléfono, el email, la profesión de los padres, a qué se dedican y qué tiempo libre tienen? Es que pasa. Es decir, ya, pero bueno, pues es que a lo mejor luego... No. Esta actividad tú necesitas nombre y apellidos. Es decir, pues pide nombre y apellidos. Porque recuerda que es un derecho fundamental y que realmente si tú no necesitas más datos, no los pidas. Primero, porque posiblemente la persona que se lo pidas ya no lo haga de forma tan dime. Espera un segundito. Espera, que no te oímos, corazón, un segundo. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarte, después de esta exposición tan abrumadora, realmente nosotros, que digamos en el Banco del Tiempo es una acción voluntaria, que las 2 personas, 3 personas, es todo voluntario, tú no puedes pedir consentimiento, digamos. Y si ese consentimiento es vulnerado, ¿quién te respalda? ¿Cómo que es el consentimiento es vulnerado? Sí, tú imagínate, pues no sé, tienes una clase de yoga, que son 4 miembros en la casa de uno de ellos, suponer, o un local anexo, y
Y un día, pues eso, te das cuenta de que pues te falta la esterilla. Te digo, no, ahí no hay cámara. Y tú dices, oye, que me han quitado la esterilla. No, que no la has traído. Entonces tú te tienes que quedar sin esterilla. Quiero decirte que no hay lugar. En ese buen entendimiento que tú hablabas, siempre hay una consecuencia cuando alguien vulnera. Realmente a este nivel, porque claro, tú lo que has expuesto es muy técnico y como atando muchos cabos, pero es que en la vida real no es así. En la vida real, la gente no solemos leer ni tan siquiera la letra gorda, imagínate. Eso solo se da cuando tú rellenas cosas en internet que te obligan, para pasar página tienes que poner ahí que has leído y si no te lo haces, ese es tu problema. Pero claro, no todo el mundo sabe, como tú dices, lo del buen criterio. Es que uno, como has dicho, el sentido común. El sentido común, que no hay ninguno. Bueno, dice que es menor. Por eso. Entonces, a mí pues me gustaría un poco eso que redondearas, porque ahí no es práctico. O sea, está genial, como tú lo has explicado, pero en la vida real tiene que ser un poquito como más pequeño. Gracias. Nada, gracias a ti. Sí, bueno, el ejemplo que me has puesto de la esterilla realmente ahí no sería directamente relacionado con protección de datos, sí que lo vamos a ver luego casuísticas, ¿vale? Pero sí que es importante indicar que la responsabilidad llega hasta, digamos que hasta el ámbito de lo que es la entidad. Es decir, si el Banco del Tiempo establece una recogida de datos y digamos que lo vamos a ver un poco luego el contenido que tiene que tener, ¿vale? La parte más práctica que tú pides, no más en concreto, por eso voy a pedir un voluntario. Damos la información y indicamos a nuestros miembros, a nuestros voluntarios, a las personas que colaboran con nosotros, lo que el Banco del Tiempo va a hacer con los datos de carácter personal. Si un usuario se extralimita, es decir, si un usuario, por ejemplo, en una casa de yoga, en una casa, pues la dueña de la casa hace la actividad de yoga, lo graba, evidentemente las personas que están haciendo la casa de yoga no lo desconocen y esa persona lo difunde, la responsabilidad es de quien lo difunde. ¿Vale? Es decir, luego cada uno, evidentemente, por eso es, evidentemente lo que es el Banco del Tiempo no ha tenido nada que ver en esa difusión. Ha sido un miembro que de forma voluntaria, autónoma y decidiendo ella qué quiere hacer con los datos e información que está recogiendo sin cumplir los principios de la norma, comete un ilícito a nivel de protección de datos. ¿Vale? Entonces, y eso es algo que es entendible, que se llama el riesgo. ¿Vale? Es decir, luego no todas las entidades, quería hacerlo un poco más sencillo, pero bueno, por eso es complejo, no todas las entidades tienen el mismo riesgo. No es el mismo el riesgo que pueda tener una administración pública, el ayuntamiento presente porque tiene un servicio público al ciudadano, a una multitud de ciudadanos, que un grupo, una asociación de gente que está de forma voluntaria y que su objetivo es un fin común. Es algo que si todos lo hacemos bien, es un bien para todos, ¿vale? Entonces, evidentemente, el riesgo para el banco va a ser mucho menor porque las personas que pertenecen al banco lo hacen de forma, una voluntad de estar bien, ¿vale? Entonces, no es lo mismo a lo mejor que pues otras entidades o empresas en las que tratan datos de carácter personal. Entonces, digamos que luego sí que hay unos límites. Efectivamente, el Banco del Tiempo será responsable de lo que haga, que salga desde el Banco del Tiempo y de sus órganos de gestión, no de lo que puedan hacer los miembros con los datos que, ¿vale? Es decir, es lo mismo que si yo hago una actividad, estoy estudiando inglés, porque hay un miembro del banco que me está dando clases de inglés y yo soy muy activa en redes sociales y le digo, pues vamos a hacer una foto y diciendo estudiando inglés. Es que es algo muy habitual. Claro, ahí el profesor, el miembro que me ha dado clases de inglés no va a ir al banco y decir, oye, que es que me hizo una foto y la publicó en sus redes sociales. Y el banco dirá, ya, pues eso tenías que haber dicho a ella. Porque nosotros, la foto no está en nuestras redes sociales, la foto no está en las redes sociales del banco, la foto no está en la página web del banco, está en un perfil personal de la persona a la que diste clases de inglés. En el momento en el que te hizo la foto y la subió, tienes que haberle dicho que no, pero no puedes venir a reclamar al banco de algo que el banco no ha hecho. ¿Vale? Es un poco, tiene que haber unos límites, siempre hay unos límites de responsabilidad. ¿Vale? Caso ejemplo muy claro que ponemos nosotros tenemos muchos centros escolares
Y cuando hay festivales de Navidad, festivales en los coles, claro, hay niños en los que el centro no puede tratar sus datos a nivel público, no puede difundir esos datos por la situación personal que tenga cada familia. Claro, lo que no puede hacer el centro es controlar a todos los padres y madres que están con cámaras, que algunos yo creo que son de las de como si fuesen los reporteros de televisión, que son más grandes que ellos, y controlar que eso luego se difunda. Tiene que quedarse en el ámbito doméstico, que no aplica la normativa. Si yo puedo grabar con una cámara que le estoy sacando hasta los poros de la piel de mi hijo y lo quedo en el ámbito y sale mi hijo y sus compañeros y lo dejo en el ámbito doméstico, no hay problema porque no aplica la normativa. Luego yo lo saco en un canal de televisión, efectivamente puedo tener un problema. Lo tengo yo, no el centro escolar. Soy yo la que no he consultado si las personas, los niños que salen con mi hijo o mi hija, ¿vale? Sus padres quieren que estén en un canal de televisión, que yo tenga porque soy youtuber, ¿vale? Es decir, siempre que, por eso hay que definir en cada caso en concreto y por eso nosotros nos preguntan mucho en el despacho cuando hay esa línea roja, ¿no?, del derecho que siempre se dice, mi responsabilidad no puede llegar infinito. La responsabilidad de un banco del tiempo respecto a los datos que pueda manejar de sus miembros no puede llegar a infinito, porque cada uno de sus miembros son responsables también de lo que hagan ellos por su cuenta, ¿vale? A nivel de minimización, pues tienen que ser mínimos, como hemos comentado, y exactos, ¿vale? Es decir, no tiene mucho sentido que, bueno, pues como somos voluntarios, sabemos que en los entornos voluntarios hay más movilidad, ¿no? Porque hay veces que gente que tiene más tiempo, gente que, pues, que es muy, bueno, pues que, como comentaba María, ¿no?, es una activista, ella pertenece a esas asociaciones, cree en el proyecto y tiene una durabilidad, aunque sea de forma voluntaria. Pero hay veces que hay personas que, bueno, pues quieren entrar, pues luego marchan, luego... Entonces, digamos que los datos, el banco lo que no puede hacer es tratarlos de forma indefinida, ¿vale? Es un poco el siguiente principio, que es el plazo de conservación. Yo puedo pertenecer a una asociación y luego voy un año, pero luego, bueno, pues ya no voy más porque me he cambiado de ciudad, porque me he cambiado de comunidad. Entonces, de forma, digamos, proactiva, volvemos al principio de responsabilidad proactiva, la asociación tendrá que establecer unos plazos de conservación. Es decir, mira, si un asociado viene un año y a los 3 años, 4 años, vamos a poner eso, que son un poco por responsabilidades, a los 4 años ya no viene más. Yo esos datos lo que voy a hacer es eliminarlos o bloquearlos. ¿Por qué? Porque posiblemente pueda volver a venir esa persona, pero lo que tendré que hacer es volver a recoger información porque a lo mejor ha cambiado de teléfono, ha cambiado de dirección, ha hecho un curso y ahora, además de lo que nos ofrecía antes, pues también ofrece pues, yoga. Entonces, digamos que lo que le exige la normativa a las entidades es que de forma proactiva tengan unos plazos de conservación y no, digamos, como que la diógenes en derecho no vale. En protección de datos, eso de acumular, el legislador dice que no, que es mejor tener lo justo, lo necesario y lo que nos valga. Tener información por acumular información, no, porque cuanto más datos tengamos, si por un caso hubiera un problema, una brecha de seguridad, un incidente, un robo del ordenador, del portátil, pues claro, más riesgo hay porque hay más personas que están en esa base de datos. Si la tenemos exacta y solamente de los que realmente forman parte activa del banco, bueno, se informará y ya está, ¿vale? Y luego siempre la confidencialidad. Es decir, siempre va a haber, en toda organización, hay ciertas personas que, bueno, pues tienen una posición más pues, a la junta directiva o de que son los miembros organizativos, que son los que están un poco en la cabeza, ¿no?, de la organización. Pues son ellos los que más acceso a información van a tener que un miembro. ¿Por qué? Porque son los que coordinan que todos los miembros colaboren y funcione, ¿no?, y la actividad y el banco tenga un desarrollo. Entonces, ellos tienen que garantizar esa confidencialidad, ¿vale? Es decir, tienen que garantizar que la información no salga del banco. Vale. Y luego el principio de transparencia. Digamos que todo lo que hemos comentado, todos los principios que hemos comentado, tienen que estar trasladados en un documento que se informe, es decir, todo lo que hemos dicho, ¿no?, la licitud, la finalidad, la minimización de datos, los plazos de conservación, qué hacemos, la finalidad, tiene que estar en un documento, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que recojáis datos de carácter personal, tiene que haber una información, una cláusula RGPD, una cláusula de protección de datos, como queráis llamarla, y tiene que haber una información que sea concisa, transparente, ¿vale?, y un lenguaje claro y sencillo, ¿vale? Es decir, tiene que ser algo en el que
bueno, que lo exige porque el legislador exige, porque tenemos una fama los juristas de que dicen que los juristas somos como la letra de los médicos, no se nos entiende. Entonces, digamos que el legislador aquí exige que se haga un esfuerzo y que la información sea, bueno, pues de tú a tú, ¿vale? Entonces, ya sea en formulario en papel, en navegación, en entrevista telefónica, en registro de aplicaciones, porque ahora mismo pues, tener una aplicación es muy sencillo, digamos que ya no, los costes a nivel tecnológicos se han reducido y hace que la vía también sea un poco más ágil. Entonces, todo esto, es decir, el momento que tú a un miembro le informas, le indicas, aparte de lo que es todo el desarrollo de la actividad, que es lo que más le va a interesar, ¿no? Porque al final aquí no nos olvidemos que una persona cuando acude a un banco le interesa lo que hace el banco, lo que se hace, lo bueno que se hace, pero si luego además el banco, digamos, la persona dice, es que este banco además es una persona de voluntarios y se han molestado en decirme, pues, bueno, son personas que están informadas y me han dicho pues, que pues eso, que recoger esta información para esto, que me van a enviar, me han dicho que si quiero recibir información, me han dicho que si quiero participar y cuando hagan actividades estar en las fotos, es decir, se han molestado en decirme todo aquello que van a hacer con mi información. Entonces eso genera una confianza y decir, bueno, pues es igual que tú cuando compras en una tienda online, bueno, pues, o vas a un sitio y te dicen, no, mira, te vamos a coger estos datos, pero esto no es para nada, esto es para tenerlo aquí. Pues no te genera confianza. O tú cuando compras online, si no sabes quién está detrás, no te dicen cuánto es el plazo de tiempo de envío, quién está detrás, que es una empresa en España, es una empresa fuera, y si luego no me gusta el producto, ¿cómo lo puedo? Si no sabes nada de eso, vas a cambiar. Es decir, no me interesa comprar porque es que no sé ni si me lo van a traer. Si luego no me gusta, ¿cómo lo tengo que devolver? Porque no me dicen nada, la página no dice nada, no tiene información. Con lo cual, creas un rechazo innato, o sea, se crea un rechazo humano que dices, yo esto no confío en ello y lo rechazo, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué debemos informar a usuarios socios miembros de nuestro banco del tiempo? Entonces, ahora aquí es donde quiero pedir yo un voluntario para ir punto por punto para que vosotros sepáis lo que tenéis que trasladar en la información que tenéis que dar a los nuevos miembros o a los miembros que ya existen si no se ha dado anteriormente. ¿Qué se presta voluntario? Venga. Muchas gracias. Sí, aquí mismo. Bueno, mira, vamos a ver. A ver si me oís. Vamos a subir un poquito. Yo no sé si los compañeros, como no les veo, sí que sé que están haciendo comentarios. Sí, vale. Simplemente pequeña interrupción para coordinarnos con la gente que nos sigue online. No estamos viendo lo que estáis poniendo en el chat, entonces si hay alguna pregunta, por favor interrumpir. ¿Cómo activar el micrófono? Sí, pueden activar el micrófono, perfecto. Entonces nos interrumpís. ¿Sí? Vale. Perdona. Ángeles, lo primero que se tiene que indicar cuando informamos sobre lo que es los datos de carácter personal es quién es el responsable de lo que es la recogida, de quién está detrás y quién ha decidido sobre los datos que se están recogiendo. En este caso sería el Banco del Tiempo de Valladolid. El Tiempo de Valladolid. ¿Con qué finalidad lo que es el nivel de miembro? Vamos a hacer la base básica, es decir, cuando un miembro quiere pertenecer al Banco del Tiempo de Valladolid. ¿Qué finalidad principal utilices esa información? Pues para conocerlo, tú das tu nombre y tu apellido para saber y asignarte un número de socio. Vale. No te piden nada más. Y un teléfono de contacto, sí. Vale, entonces estamos hablando que vosotros para ser miembro del Banco del Tiempo de Valladolid se pide nombre y apellidos. Eso es. Un teléfono de contacto. Y después la parte más importante, qué es lo que tú puedes aportar y qué es tú lo que quieres recibir. Vale, entonces, esos son los datos que decimos que son mínimos imprescindibles para el desarrollo de una actividad. Si uno de los miembros, una persona que quiere ser miembro, dice, no, es que no te quiero decir lo que puedo aportar. Entonces nosotros le tendríamos que contestar que efectivamente no se puede, o sea, no podría ser, digamos que a lo mejor no está preparado para ser miembro de un banco del tiempo, porque aquí aportamos todos, estamos recibiendo. Si tú quieres recibir, tienes que acumular horas para poder recibir. Entonces, tiene que haber algo que todos podemos hacer algo que pueda servir para los demás. Si no quieres, estos datos son los mínimos. Eso cuando llegas y normalmente preguntas qué es el Banco del Tiempo, para qué sirve,
todas esas cosas. Cuando ya te han explicado en qué consiste, entonces ya cuando te... Claro, sí, pero bueno, tenemos que nos han explicado todo y que ya nos hay explicado muchos en el mundo, pues, puede ser que esa persona diga, ya bueno, pero es que esa parte no te la quiero decir. entonces, O el teléfono no, porque quiere, claro, entonces ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? Entonces digamos que esos son los datos que son necesarios e imprescindibles y que no hay que pedir consentimiento. Lo único que sí que es cierto que hay que informar a la persona que sin esos datos mínimos no se puede desarrollar la actividad del banco. eso. ¿Vale? ¿Para qué más finalidades, cuando llegue el punto, vamos a informar de todo, vamos a informar de esto, es lo imprescindible y que esto solo se va a utilizar para lo que es el desarrollo de la actividad propia de un banco de tiempo? Sí. Pero también a veces, pues en el banco de tiempo de Valladolid utilizamos los datos para más cosas, ¿vale? Como, por ejemplo, pues un grupo, por ejemplo, imagínate que se hace un grupo de lectura. Y en ese grupo de lectura, pues hay alguien que dice, bueno, a ver, ¿dónde nos reunimos? ¿A qué hora? ¿Qué título ponemos? ¿Y cuántos miembros van a asistir? Entonces tampoco se da ningún dato personal. Vale. Porque solo se ha puesto, digamos, en este caso, el libro que se va a leer y el lugar. Vale. Normalmente, por mi situación, ¿vale? Luego me vas diciendo si efectivamente o no por experiencia del banco. Normalmente en los bancos de tiempo, cuando se hacen actividades, y más ahora, para atraer a más miembros, se utilizan la página web y las redes sociales como punto de atracción de más miembros. Entonces, se les pregunta, o sea, ahí sí que es cierto que es donde entra la parte del consentimiento. Hemos visto que hay una parte en la que no es necesario el consentimiento, pero en el momento que nosotros decimos, vale, cuando los miembros, si tú participas en una actividad, bueno, pues eso, ¿no? Pues una presentación de un libro, un club de lectura, clases de yoga, etcétera, es un poco más a nivel multidisciplinario, ¿no? No de tú a tú, de que una persona viene a arreglarme o ponerme un cuadro, arreglarme algo más a nivel personal, sino algo que son actividades que al banco le interesa que se conozcan, ¿no? Que se vea un poco todo el abanico de situaciones y el abanico de posibilidades que a un miembro de un banco del tiempo le puede ofrecer, pues bueno, pues que ahora hacemos unas fotos, ¿vale? Para dar difusión a esa actividad. O en un curso, cuando hacemos un curso, a lo mejor queremos sacar al ponente que está dando el curso, grabarlo. Entonces, eso, claro, no tenemos una habilitación ni es algo imprescindible para el desarrollo de actividad del banco del tiempo. Entonces, ahí sí que tendremos que recurrir al consentimiento de la persona, sea del ponente, sea del miembro del banco. ¿Para qué? Para poder hacerles fotos, es decir, que cuando se ve que el organizador del banco está haciendo una foto, cuando está en el club de lectura, al miembro no le suene raro, no le extrañe que le están haciendo una foto. ¿Por qué? Porque le han informado y él ha dicho, vale, cuando hagamos esas actividades que queréis hacer una foto, yo no tengo problema, y el banco además tiene un justificante de que, bueno, cuando ha hecho la ficha de alta de miembro, se le ha informado de que se le puede hacer fotos de carácter personal. Sí que es cierto que en estos casos siempre nosotros, los profesionales de la privacidad, bueno, pues a lo mejor para evitar un poco el posterior tratamiento, ¿no? Porque hay una persona que a lo mejor puede consentir hoy y el derecho al consentimiento puede ser revocado, se utilicen fotos generales. Fotos que a lo mejor, bueno, pues están en el club de lectura, pues se coge una foto de, pues como estamos ahora nosotros, ¿no? Podríamos coger una foto desde aquí, que se os vea a todos, pero podríamos coger una foto desde atrás, que no se os identifica, y también se ve lo que es cómo ha sido la actividad, la gente que ha venido, es decir, que ha sido una jornada en la que ha habido presencia, ¿vale?, de diferentes bancos. Entonces, en la primera foto estamos identificando y en la segunda no. Pero el fin perseguido es el mismo. Hemos dado la misma difusión, hemos indicado, bueno, hemos podido hacer una foto. Dígame. ¿Todo eso, por ejemplo? No, un ejemplo. Sí. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, ha sido algunas personas han hecho como una especie de anuncio para difundir el banco del tiempo. Entonces, todos, por ejemplo, la protección de imágenes en ese sentido, habría que hacerlo físicamente, me refiero con una especie de contratillo o algo, o de viva voz se puede decir, o es mejor tenerlo, por ejemplo, haber firmado algo de que para esta actividad hace falta consentimiento. Vale. A ver, no tiene por qué ser de forma, o sea, puede ser a través de una inscripción, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, se inscribe una actividad,
tú indicas para, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Quién es el responsable, la finalidad de esa actividad y que luego se van a hacer fotos. Entonces, en el momento que una persona se inscribe, pues está, digamos, como aceptando lo que es el fin de la actividad. Luego también, efectivamente, como la imagen no es un derecho, digamos, especialmente protegido, porque no está dentro de las categorías, tiene que haber digamos, como reafirmar que la persona quiere salir en la foto. No es lo mismo una persona que está posando, como por ejemplo, aquí tenemos una especie de mini fotocall, ¿no? Porque son los roles de lo que es el encuentro. Entonces, si una persona está posando de forma voluntaria en lo que es detrás de lo que es un poco el fotocall, habría una presunción de que esa persona conscientemente sabía que le estaban haciendo una foto. ¿Vale? No es lo mismo que a lo mejor si alguien está, pues eso, comiendo, mirando para otro lado y le sacas una foto un poco ¿sabes? a traición, pues efectivamente esa foto, lo suyo sería que no publicarla porque posiblemente esa persona no estaba siendo consciente de que le estaban haciendo una foto. Entonces, en esas situaciones es siempre bueno, pues como bien dices, si es de viva voz, decir, bueno, pues nos ponemos aquí todos en una zona en la que se vea que es la actividad, ¿para qué? Para que se vea efectivamente de forma objetiva que la persona está posando. De forma objetiva esa persona sabe que se está haciendo una foto y que, bueno, pues la idea es que se está haciendo una actividad se pueda difundir. Porque luego no pasa nada, es decir, si alguien imaginemos que ese momento posaba y luego se ve en redes sociales y no le gusta porque sale con los ojos cerrados y tal, lo que va a hacer y lo que tiene que hacer en primera instancia es pediros por favor que eliminéis la foto. Vosotros la elimináis y ya estaría. Es decir, que a nivel luego, parece esto como muy rígido, pero luego se lleva de una forma, sobre todo en lo que es en grupos, en asociaciones como de voluntarios, se lleva de una forma mucho más cercana y dinámica. ¿Vale? Yo lo decía más que otra cosa por actividades puntuales. No decir, por ejemplo, no sé, pues una foto de grupo para terminar un congreso, lo que sea. A lo mejor más interno o esta difusión de que es la actividad del tiempo. Pero una especie de anuncio que haces para la televisión o una cosa más puntual que es una cosa más concretilla, si hay que ponerlo por escrito o... Claro, a ver, en ese sentido, si va a ser por... O sea, que si queréis utilizar una serie de miembros del banco para pues, hacer un anuncio en televisión, ahí sí que es cierto que... digamos que lo correcto desde un punto de vista de asunción de riesgos y un punto de vista de protección de datos sería informarles si las personas que quieren participar en el spot o participar en esa actividad, efectivamente, pero se puede hacer eso, se puede hacer en el momento en el que el miembro se da de alta. Es decir, vosotros ya toda la información, es decir, todas las finalidades, porque vosotros ya, digamos que por experiencia, ¿no? Sabéis qué situaciones se pueden dar dentro del banco. Entonces, es decir, vamos a recoger dentro de cuando la persona se da de alta y se lo vamos a solicitar. Es decir, imagínate que esa persona pues, no va a consentir la difusión de su imagen en redes sociales. Pero ya sabéis que esa persona, pues, bueno, si participa en esa actividad, pues ella misma, porque además aquí estamos en el sector adulto, ¿no? Es decir, somos todos mayores de edad, no hay vulnerables, ella misma posiblemente se aparte, porque no quiere participar. Entonces, la idea es que aquí vosotros cuando queráis recoger los consentimientos de algo que no se puede hacer por otra vía, lo hagáis en el momento de que un miembro efectivamente ya se dé de alta y forme parte del banco. Y en el caso de que sean gente, no son el banco de miembros, una actividad que está público, no sé, de un mercadillo o lo que sea, que colaboramos con otra entidad. Y se recoge alguna foto, un comentario y gente que no es del banco. En esos casos, a ver, la idea es un poco lo que comentaba, hacer fotos que sean más generales, o sea, que salgan miembros y luego el resto fotos más generales o que no se puede identificar, fotos de grupo, fotos que sean más un primer plano, por ejemplo, de una persona que no forma parte de la asociación o del banco, no lo recomiendo. Es mejor siempre hacer fotos generales y en ese caso sí, si son personas fuera sí que tendría que ser algo como comentaba, un sitio en el que efectivamente se identifique que la persona está haciendo, aceptando lo que es la fotografía, ¿vale? A nivel de, bueno, decíamos, luego también a nivel de lo que es, muchas veces tratamos los datos de lo que son los miembros para difundir, imaginemos. Hay en asociaciones en las que por ser miembro del Banco del Tiempo puedes tener beneficios con entidades que, bueno, patrocinan o activan o están, digamos, actúan con el Banco del Tiempo, ¿no? Hay asociaciones en las que por pertenecer a esta asociación pues tienes beneficios en ciertos comercios o en ciertas actividades. Entonces, claro, lo que interesa al banco es
dar difusión y conocimiento vía email, vía SMS, ¿vale? A los miembros de ese tipo de lo que es beneficios. Entonces, la idea siempre ahí también es que cuando vayamos a, digamos, informar de lo que son el tratamiento de las finalidades, indiquemos eso que, ¿vale? Habrá veces en las que si vamos a, por ejemplo, informar de una asamblea o de algo que tiene que ver con lo que es la asociación, no será necesario pedir el consentimiento. ¿Por qué? Porque es algo que es intrínseco, es decir, es algo que yo tengo que enviarle a un miembro porque lo tiene que saber. Distinto sería si, por ejemplo, nos queríamos bueno, pues enviar publicidad de terceros. Es decir, mira, si por ser miembro del banco, pues tienes estos beneficios, ¿vale? Entonces estamos mandando publicidad de terceros. Entonces sí que es cierto que sería conveniente, no tanto pedir consentimiento, pero sí informar de que pueden recibir comunicaciones de ese tipo y que va a ser, cuál es la finalidad, un interés legítimo un poco de lo que es el banco para informar de los beneficios que tienen los miembros. Es algo como una forma de motivar más a que haya miembros en el banco del tiempo, ¿vale? Luego la conservación. Claro, tenemos que indicarles cuánto tiempo. Lo que decíamos antes, el banco del tiempo tiene que hacer un trabajo, lo que son los miembros, los voluntarios, lo que es el órgano ejecutivo y organizador, tiene que determinar cuánto tiempo necesitan los datos de los miembros para, ¿vale? Lo que es la finalidad. Entonces, tenéis que establecer un plazo. El problema está en que no existen plazos legalmente establecidos, es decir, no existe una ley que diga los bancos del tiempo tienen que conservar los datos tanto tiempo. Entonces, aquí tenéis que establecer un plazo. Y mi recomendación es, sobre todo, el bloqueo. Es decir, cuando una persona, evidentemente a lo mejor esa persona sale en imágenes, entonces lo que es la ficha en la que la persona ha consentido tenéis que conservarla. ¿Por qué? Porque imaginemos que esa persona en el futuro dice, vosotros, yo salgo en vuestra página web y jamás dice que no, usted sí que nos dijo. Pero lo que tenéis que bloquearle es para no enviarle ese tipo de comunicaciones. Entonces, la idea es que yo bloqueo en mi base de datos a esa persona que ya no es miembro y conservo la información por si hay una reclamación posterior, ¿vale? En el momento que hay una reclamación posterior, pues se podrá demostrar que, ¿vale? Pero sí que es importante que esa persona salga del flujo de actividad y de comunicación a los miembros. Es decir, si imaginemos que a veces hacéis una comunicación en la que hay un miembro que da clases de francés, alemán, lo que les conoce por si alguien, ¿vale? Tiene horas y quiere, o alguien sabíais que vosotros queríais clases de francés o de alemán y no había ningún miembro que daba esas clases y ahora sí, y dais difusión. Pues esos miembros que ya no pertenecen se tienen que bloquear y no dar esa difusión. ¿Por qué? Porque esa persona ya no pertenece, entonces digamos que no pertenece porque no está y entonces ese tipo de comunicaciones no se deberían de dar por un tema de protección de datos, ¿vale? Hay que indicar también la legitimación, es decir, ahí la legitimación en el momento de los datos que son imprescindibles es el interés legítimo y el resto es el consentimiento. Ya tenemos dos. Para los miembros, cuando pertenecen a los libros de actas, si sois asociación, la ley. Entonces, digamos que tenéis que analizar los diferentes tratamientos y establecer los plazos de la legitimación que hemos visto. Y luego los destinatarios, los posibles terceros a los que se puedan ceder los datos. ¿Vale? ¿Quién van a ser? El resto de miembros. ¿Vale? Y eso también es algo que es necesario, ¿vale? Es decir, no te va a tener, digamos que la idea es que no se pida el consentimiento para dar los datos a otros miembros que desarrollan la actividad, porque si no, te volveríamos otra vez al principio. No se podía desarrollar la actividad, entonces, pero sí que hay que informar, es decir, aunque es algo como de lógica, de sentido común, que si yo pertenezco a un banco del tiempo y yo tengo una actividad y se la voy a dar a terceros, pues se informe a los miembros, es decir, que sepas que el nombre y apellidos o el teléfono de contacto, si tú pides una actividad o tienes una bolsa de horas y quieres gastarla, tiene que ser, se lo tengo que dar a otra persona para que os coordinéis y podáis beneficiaros un poco de lo que es el banco del tiempo. Pero hay que indicarle a quiénes puede ser. Luego no sé si hay más posibles cesiones a otras entidades. No sé si en el banco puede haber, los datos de los miembros se puede dar a terceras entidades que no sea el banco o miembros del banco. Creo que no será. No será. No será. Vale, luego vemos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿vale? Y luego también, pues la capacidad de lo que decíamos, que la persona pueda ejercer de sus derechos. Es decir, yo pertenezco al banco, pero en un momento quiero cancelar. No quiero pertenecer más al banco, cancelo mis datos o me opongo al tratamiento de las imágenes. Es decir, yo puedo ser un miembro y decir hoy que quiero salir en las fotos, bien,
La vida personal de cada uno es cada uno, y tengo una situación en la que no quiero salir más o que no se me vea y me opongo a ese tratamiento que en un momento di el consentimiento, con lo cual es necesario. Ya, pero es un poco difícil que tú pertenezcas a un grupo y no quieres salir en la foto, no te pongas en la foto. Claro, sí, pero digamos que nosotros le tenemos que decir que tiene esa capacidad. Ah, vale. Claro, sí. Nos ha surgido una duda. Sí. Lo de dar información a terceros, a otras asociaciones o entidades, en principio no lo hacemos, pero tenemos el caso concreto que sí tenemos asociaciones que son como un socio más. Entonces sí que tienen los datos del resto de socios. En principio ellas no lo utilizan para nada, ¿sabes? Pero sí que tenemos a asociaciones que son como un socio más, entonces sí están en ese listado de socios y sí tienen los datos de todos los socios como todos los socios, ¿sabes? Claro, pues es lo menos decir, dentro de lo que son los destinatarios, vosotros vais a indicar que hay miembros particulares, ¿vale?, de lo que es la pertenencia al banco, y hay asociaciones que también son miembros y que tienen acceso a esa información. Y lo importante aquí es eso, es decir, establecer si la asociación a la que vosotros, como otra entidad jurídica, utilizara los datos para finalidades distintas a las que se supone que tiene que utilizar los datos de los miembros de mi banco, el responsable no sería el banco, sería la asociación. Claro, pero por eso cuando hay esto va más allá, por eso hay unos estatutos dentro, hay unas normas internas en las que se dice a los miembros o debería decirse a los miembros lo que pueden y no pueden hacer con la información, ¿vale? Entonces, digamos que en ese sentido, es como habéis dicho vosotros, es un miembro más, pero que hay que informar que dentro de los miembros hay asociaciones, ¿vale? Vale. Y luego toda esta información, claro, es mucha información. Entonces, a lo mejor dices, es que claro, yo recojo nombre, apellidos, teléfono, email, y luego tengo una página y media con información. Entonces, la información se puede dar lo básico en el momento de la recogida de los datos y luego, pues en la página web, por ejemplo, que es un muy buen sitio, sobre todo ahora mismo que tengáis página web o redes sociales, es un sitio muy bueno para dar toda la información que queráis. Es decir, a nivel de protección de datos, vosotros podéis ser todo lo transparentes con el principio de transparencia de lo que queráis. Es decir, igual que me has comentado, Amelia, o sea, podéis indicar todo, incluso sería bueno indicar las asociaciones que son miembros, porque no pasa nada. Es decir, oye, mira, tenemos la asociación para, bueno, pues, la asociación de vecinos, la asociación de Patucada, la asociación de Felices, se indica. ¿Por qué? Porque al final el miembro también dice, oye, mira qué bien, pues más motivación para decir, oye, mira que tienen, qué miembros existen en el banco, entonces se da esa información. Entonces, a lo mejor en la hoja de recogida no se puede dar toda ella, pero en la página web sí. Y decís un poco todas las actividades, lo que se hace, las fotografías, o sea, se da toda esa información y no habría problema. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Perfecto, gracias. Vale, entonces, nada, simplemente, no sé si ha habido alguna duda más sobre esto. Sí, venga. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una duda. Con respecto a redes sociales, tú está claro que, por ejemplo, Instagram o Facebook, tú te haces amigo del Banco del Tiempo, sales ya como amigo del Banco del Tiempo. Ahora te hago una puntualización sobre eso. Eso es lo que necesito. El resto de gente ya sabe que tú estás dado de alta en el Banco del Tiempo. Aunque tú luego tengas tu cuenta bloqueada como privada, pero esos datos ya existen. Esos datos ya se están dando datos que yo estoy dado de alta en el Banco del Tiempo, igual que puede estar en otra serie de páginas, eso ya salta. Vale, sobre ser amigo, realmente en las redes sociales las entidades, ¿vale?, ya sea sin ánimo de lucro, organizaciones, tienen que ser páginas. La gente tiene que seguirte, no se puede hacer amigo tuyo. ¿Vale? Es decir, la configuración que tienes que hacer de lo que son las redes sociales tiene que ser que sea una entidad. Ya te digo que puede ser sin ánimo de lucro o un grupo, ¿vale? Te lo digo, por ejemplo, te pongo un caso práctico porque yo pertenezco a dos asociaciones, una asociación fotográfica y una asociación de patinadores. Y hay Facebook, porque es donde se publicitan las diferentes rutas o salidas fotográficas que se realizan. Pero es una página. Yo no me hago amigo de la asociación, yo no soy amigo de la asociación. Yo sigo a la asociación en redes sociales, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente. Y luego tenemos grupos que son grupos privados. Los grupos se hacen privados, es decir, solo los miembros del grupo, que tiene que haber una aprobación por parte del administrador, que suele ser de la junta directiva de la asociación,
solamente acepta en ese grupo a los miembros de la asociación. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente, luego si tú puedes ver que tú cuando sigues una página, yo sigo páginas en las que no, de asociaciones en las que no pertenezco. A lo mejor me interesa un poco pues, ver lo que hacen para ver si me motivó, pero no pertenezco a esa asociación. Yo le sigo, no soy amiga de... No sé si me estoy explicando. Sí. Me alegro. No, se está explicando muy bien. Lo que pasa es que, claro, hay un poco de barullo, ¿sabes? Sí. Yo creo que hay un poco de barullo porque si tú eres una página de patinadores, está claro que tú te das de alta en la página de patinadores. No, yo sigo a la página de Sigues patinadores. la página de patinadores, la página de patinadores explica sus actividades, Sí. y lo que hace, la ruta, Claro, sí. momento, pues, pero yo tengo amigas que siguen a la página de patinadores y todavía no se han lanzado a comprarse los patines. Sí, pero ese grupo no deja de ser un grupo privado. No, ellas siguen, en el grupo no pertenecen porque no pertenecen a la asociación. Ellos siguen a la página de patinadores de Valladolid. Y tienes que dar acceso. No. Una cosa, el Facebook. No. En las páginas tú puedes seguir, si es una página, tú puedes, cuando son páginas, no amigos. No, un grupo privado. Claro. Claro, pero es que en la página de patinadores también hay grupo privado. Sí. Como que me estaba haciendo. Claro, pero es un poco la diferencia. Porque tú has dicho, es que cuando una persona se hace amiga mía de la asociación, es que no se puede hacer amiga. Las páginas de entidades no pueden tener perfiles en las redes sociales, tienen que tener páginas. Las páginas, tú no te haces amigo de... No, a mí, yo cuando seguimos a los patinadores de Valladolid, yo no tengo que pedir solicitud en la página para que yo pueda seguir las actividades. Yo tengo que pedir solicitud al grupo privado. Es que son diferentes funcionalidades de las redes sociales. Entonces también eso es otro, podríamos hacer en otra jornada, un poco lo que es el uso de redes sociales y cómo establecer una privacidad por defecto. María quería hacer un inciso. No. Hola, voy a ser rápido. Vale. En el caso de WhatsApp, sí tenemos grupos para hacer difusión y tenemos metidos a los miembros. ¿Les tenemos que pedir consentimiento? Vale. En el tema de WhatsApp, nosotros lo que recomendamos es lo siguiente. En WhatsApp también tiene diferentes funcionalidades. Una es crear un grupo en el que ahí sí que habría que pedir consentimiento porque el resto de miembros, ¿vale? Aunque parezca un poco paradójico, tiene acceso a los teléfonos. Lo que yo os recomiendo a los bancos es que vosotros creéis grupos de difusión. En los grupos de difusión es unilateral, es decir, yo, Banco del Tiempo, comunico a todos los de mi grupo de difusión y lo reciben de mí. No Claro. está dentro de un... Es que, bueno, en nuestro caso empezamos así. Lo que pasa es que dependía exclusivamente de una sola persona que tenía terminal del móvil, digamos, y lo convertimos en un grupo donde solo escribimos los administradores para que más de uno pudiera escribir, porque si no depende exclusivamente de una persona. Entonces, claro, ahora me surge la duda de si estamos haciendo bien teniendo este grupo. Claro, a ver, efectivamente, luego esto es como todo, hablamos del riesgo. Las personas que pertenecen al grupo están conformes, no tienen problemas y se puede salir cuando quieran. Sí. Vale, no hay problema, no hay riesgo. Es decir, en ese sentido, habéis empezado a hacer algo en el que de forma, digamos, más o menos natural, la gente que pertenece está aceptando las condiciones del grupo. O sea, está aceptando en el que yo pueda ver los teléfonos de los demás miembros y los demás miembros puedan ver mi teléfono. ¿Vale? Y en este caso es exclusivo para miembros, o sea, no Exacto, hay gente de fuera. Exacto, pero esto es una finalidad más para lo que vais a utilizar un dato de carácter personal del miembro, que es el teléfono. Entonces, en el momento que hagáis dentro de las finalidades, cuando informéis, se indica para que, ¿sabes? Y digamos que será una forma voluntaria. También os recomiendo que si lo que es el terminal de lo que es los miembros de la asociación utilicen el WhatsApp Business, que también es gratuito y que te permite hacer un trabajo más de una gestión más a nivel profesional, otras habilitaciones que el WhatsApp doméstico, porque el propio WhatsApp en el uso doméstico lo indica, que eso es para uso personal. Vale. ¿Vale? Entonces, digamos que también ahí incluso se pueden hacer textos fijos. Tú puedes hacer un texto fijo
¿vale? En el grupo business, decir, oye, pues todos los miembros que pertenecen aquí están de forma, o sea, quieren participar de forma voluntaria y pones un poco las reglas. Pues utilizar un lenguaje tal, que no se dice. Porque muchas veces luego la gente, que son los grupos, pues eso, sobre todo los grupos que yo tengo amigas de grupos de madres, dicen es que luego la gente lo confunde y empieza a escribir cosas que no tienen nada que ver con la actividad. Sí, bueno, esto que tú dices, como la normativa fijo, lo tenemos puesto en la descripción del grupo. Perfecto, vale, bueno, pues perfecto. ¿Ves? Digamos que es sentido común, habéis utilizado el sentido común. Gracias. Si me permite, no tengo ningún problema con el banco del tiempo, pero quiero exponer un caso práctico como ejemplo. Vale, mejor, eso es lo bueno de estas jornadas. Yo, con el problema que tengo es con Fotocasa, que desde la muerte de mi padre me está dando la mesa para que venda el piso, y ya la última vez le dije, mire, no te he dado nombre y apellido, no te he dicho la dirección del domicilio de esta vivienda, no te he dado mi número de teléfono. ¿Cómo narices habéis contactado conmigo cada X meses? Y me dijo que estaba en una lista y tal. No quiero que me volváis a llamar. Si quiero vender la vivienda, ya me iré a la oficina y me pongo en contacto con vosotros. Y quería plantear, primero, qué se puede hacer con este caso práctico, si me puedes contestar. Y si nos extralimitamos de lo del banco de tiempo, sí, eso yo no tengo problema en responder, pero sí que quiero preguntar. Si lo haces si en no medio quiero robar, minutito, no quiero robar tiempo, si no en el café. Eso, vale. Si por un casual yo voy a una actividad y uno de los miembros que hace esa actividad difunde datos de carácter personal que no es una simple foto para difundirla en esa actividad digital, por ejemplo, apellidos, teléfono, lo que sea, con fines, por ejemplo, comerciales, qué es lo que puede hacer el banco del tiempo y qué es lo que debemos hacer las personas. Vale, luego si quieres, a la primera, como vamos a estar en un café y así no, para no reducir, te puedo dar una respuesta, no sé si, bueno, sabes que es muy breve, pero bueno, para todos, lo voy a hacer para todos en un segundo. Mira, hay unas listas que se llaman listas Robinson, que os las recomiendo mucho, son gratuitas para lo que son todos los usuarios. ¿Vale? En esas listas Robinson pertenece a una asociación a nivel pública en la que nosotros indicamos qué teléfonos, qué emails, ¿vale? No queremos que nos envíen comunicaciones comerciales, ¿vale? Os voy a contar la teoría. Evidentemente hay muchas normas y luego las normas también están para incumplirlas. Y hay entidades que las incumplen, ¿vale? Entonces contra eso no se puede hacer. Pero bueno, en esta Robinson lo que se hace es que muchas entidades tengan que cruzar, ¿vale?, sus bases de datos con listas Robinson para evitar que nos manden publicidad. Que no lo hace, sobre todo esto funciona mucho y tienen obligación lo que son las entidades de telecomunicaciones, crédito, recobros, etcétera, ¿vale? Esas son las que llaman a las 4 de la tarde. Entonces, digamos que nosotros ponemos los emails y los teléfonos nuestros, de familiares, todos los que queramos, para que no nos envíen publicidad. Otra de las cuestiones que se tiene que hacer en tu caso, sobre todo el tema de Fotocasa, es ejercer tu derecho de oposición. Tú eres un familiar de lo que es la persona fallecida, que supuestamente es la que ya no tendría un paraguas a nivel de protección de datos, pero tú tienes que, y lo que es Fotocasa tiene que tener en su página web, tiene un aviso, una política de privacidad, que me consta, en la que tú tienes un email de contacto para poder ejercitar su derecho de oposición y que cancelen todos tus datos. Que no lo hacen con eso, tú te vas a epd.es, que es la Agencia Española de Protección de Datos, pones una denuncia y listo, ¿vale? Sobre lo que comentabas de los miembros, es decir, lo que decías, y eso es un ejemplo que he dicho antes, si yo como Banco del Tiempo hay un miembro en el que utiliza mi información para luego, pues eso, porque tiene un negocio aparte y utiliza todos los datos o el WhatsApp, por ejemplo, que comentaba la compañera, que hay alguien que tiene un negocio y dice, oye, he empezado a trabajar en una compañía de seguros, que si, mira, os mando las condiciones para eso evidentemente no es ni la finalidad del grupo de WhatsApp, ni es la finalidad para la que el miembro pertenece al Banco del Tiempo. Por lo tanto, quien será responsable será la persona. ¿Vale? Es decir, el Banco del Tiempo no va a tener responsabilidad y lo que puede indicar a la persona es que efectivamente deje de realizar esa actividad con la información que obtiene del Banco del Tiempo. Luego, todas las asociaciones tienen su régimen disciplinario. Puede ser incluso la expulsión del banco. ¿Vale? Como hay muchas veces que en asociaciones se expulsa a miembros por sobrelimitarse o por sobrepasar
las obligaciones que están establecidas en el banco. ¿Vale? O sea, en la asociación, perdón. Vale, brevemente, digamos que dentro de lo que son las pequeñas obligaciones, sobre todo aquí lo que comentábamos, ¿no? Pues que hay que, cuando hablábamos de los encargados de tratamiento, hay que firmar un contrato, solicitar el consentimiento a los socios para aquellos tratamientos que así lo que requieran, incluir los textos legales, ¿no? Lo que hemos comentado un poco de esta diapositiva, ¿vale? Todo lo que tenéis aquí es un poco lo que hay que incorporar también en la página web, si tenéis página web, para dar información a los futuros miembros. Es decir, hay una persona que quiere pertenecer a una entidad y a lo mejor lo primero que hace es bichear por internet para ver si tiene información de esa entidad, y si ya le damos la información de lo que se hace con los datos de los miembros, pues va a generar una confianza y va a decir, bueno, pues sí, mira, me interesa, ¿vale? Y luego, bueno, pues todo lo que es a nivel de los compromisos, ¿vale? Hemos dicho que una de las obligaciones, de los principios, es la confidencialidad. Y sí que es cierto que aquí os recomendamos que a los miembros, sobre todo de la Junta, a las asociaciones formadas como asociaciones como tal, con FIF y organizaciones, los miembros de la Junta, que son los que más acceso a información pueden tener de todos los socios, más que cualquier miembro, sí que se haga una firma de un compromiso de confidencialidad. Es decir, vale que somos voluntarios, pero nosotros estamos teniendo acceso a una información que si no fuésemos miembros de la Junta de esta asociación no la tendríamos, con lo cual tenemos que ser, la asociación me hace ser también darme cuenta de la responsabilidad que tengo como miembro de la Junta, de toda la información que estoy accediendo y de que tengo un deber de confidencialidad respecto a ella, ¿vale? Hablábamos de que digamos que el principio de responsabilidad proactiva es decir, que cada uno nos miremos y digamos qué es lo que necesitamos, qué hacemos y cómo tenemos que proteger esa información. Pero exige unos mínimos, sobre todo cuando somos una entidad que te damos datos terceros. Una de ellas va a ser la confidencialidad que comentábamos, que es a través de una concienciación y un puesta en conocimiento de lo que es los miembros y de la Junta. Es luego también toda esa información tengo que tenerla protegida. Es decir, yo puedo tener un ordenador, que lo ideal es tener un ordenador exclusivo de la asociación, ¿vale? Aunque sea voluntario, pues normalmente tiene unos mínimos de recursos, que va a ser, bueno, tener dispositivos, no tirar de dispositivos personales, sobre todo para recogida de base de datos. A nivel de teléfono y tal, pues puede ser un poco más laxo por la característica de la organización, pero sí que es bueno tener un dispositivo en el que se centralice el tratamiento de los datos de todos los miembros, ¿vale? Y se haga copia de seguridad, porque imaginemos que ese ordenador muere. O sea, si el ordenador muere y yo tengo toda la base de datos en un Excel, un Access del ordenador, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Alguien le ha pasado? Sí. ¿Ves? Es algo que dices, pues te tiene que hacer una copia de seguridad. ¿Vale? Entonces, eso es evidentemente hay que hacer una copia de seguridad. Y luego, bueno, pues cuando, por ejemplo, demos información siempre que se pueda, bueno, pues si, por ejemplo, queremos dar información de terceros y se le puede dar sin tener que dar nombre y apellido, oye, tenemos un miembro, un compañero que va a hacer esta actividad, tal, acercaros, etc. Bueno, pues si se pueden dar simplemente unos datos mínimos, siempre va a ser mucho mejor que dar toda la información, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos, luego está, bueno, si es 10 minutos, bueno, unos ejemplos a nivel de qué no hacer y qué hacer, ¿no? ¿Vale? Es algo del sentido común. Entonces, bueno, lo importante sobre todo, aunque tengamos un ordenador, en el ordenador de la asociación, los miembros, las personas que tengan acceso a ese ordenador, que lo puedan utilizar, es utilizarlo de una forma correcta, no descargarse aplicaciones ni utilizarlo para temas lúdicos, intentar siempre cuando estemos trabajando en otros sitios conectarnos a redes. Es mucho mejor lo que estamos haciendo aquí, conectarnos a un teléfono y una conexión privada, que a lo mejor estar en un sitio en el que es una conexión abierta y que pueda, bueno, pues que no sabemos el origen, ¿no? Estamos en un entorno que, bueno, sí, pero siempre es mucho mejor si no estamos en un entorno en el que no sabemos o no tenemos internet, es mejor siempre conectarse a una red privada, ¿vale? Y luego siempre evitar publicar información, bueno, pues o corporativa o de lo que es de los miembros en redes sociales, más allá de lo que digamos hemos informado, ¿vale? También es importante, nosotros manejamos mucho el correo electrónico para comunicarnos con nuestros miembros. Lo que es el phishing o suplantación de identidad, es decir, la recepción de emails fraudulentos, ha sido una de las brechas y del ciberataque mayor de los últimos tiempos. Entonces, siempre que utilicemos las personas que tengan acceso al email, ¿vale? de la asociación, de los que gestionen un poco el email de la asociación para comunicar actividades, etcétera, tienen que evitar siempre pues, lo que es el abrir ciertos archivos que puedan contener información, ¿vale? Dime. Antes de continuar, tenemos a dos personas que han pedido la palabra por Zoom, entonces ¿Vale? No sabemos quiénes son. Pablo, activa si quieres los micrófonos uno tras otro para que pregunten. ¿Por aquí?
No sé si están hablando. ¿Les vemos? ¿Esperamos para verles? Sí, Jordi, por favor. Sí, os oímos. Hola. María del Ángeles. Sí. Hola, buenos días. Gracias por atender, porque claro, al tener las vistas, las diapositivas puestas, no se observa si levantamos la mano. Pero es cierto que lo que os pedía era la posibilidad de hacerlo antes de la pausa. Aunque ya se han ido respondiendo pues algunas de las cuestiones que se me generaban en pregunta, pero Tamara, voy a ver si puedo concretar la exposición de lo que te decía, o sea, de lo que exponías, perdón, y entonces a ver si pueden haber respuestas. Mira, en principio sería una reflexión, y es que la interpretación de cada uno sobre las diferentes acciones que tenemos en la Ley de Protección de Datos, eso nos puede generar pues eso, un problema de conflictos, porque frente a la sanción previsible, cada uno interpretamos los consentimientos de los demás. Eso era como una reflexión. El tema sería, en un BDT hay diversas acciones que se van improvisando a lo largo del desarrollo, por lo cual habría algún consentimiento genérico que pudiera abarcar al máximo de estos consentimientos, porque si no, dentro de esta dificultad que hablaba al principio, resulta muy complicado estar por parte de la gestora, de la Junta o de quien corresponda la responsabilidad. Oye, esto ahora tenemos que autorizarlo, esto no lo tenemos que autorizar. Es decir, que se va creando un caldo de cultivo que realmente no te deja trabajar bien con naturalidad lo que hasta ahora era natural, y es el origen, la genuinidad de los bancos de tiempo, ¿no? En un momento determinado hacer una fotografía, en un momento determinado grabar algo que te está resultando interesante o tomar una foto de aquello que te están, no sé, por ejemplo, ahora mismo el maravilloso trabajo que has podido hacer tú de diapositivas y dices, hombre, pues yo me lo quiero fotografiar porque no me da tiempo a asimilarlo en mi pensamiento, ¿no? Entonces, también comentabas de que se hicieran fotografías desde atrás, ¿no? Claro, depende de la composición. Hay veces que no puedes evitar sacar las caras de las personas. Claro, todo eso sería o bien tener una cierta tranquilidad desde los bancos de tiempo, hablo asociativos, ¿no? De actuar con naturalidad, o si lo hacemos desde el miedo a la sanción previsible que a lo mejor llega o no llega, o a lo mejor tenemos al vecino que dices, uy, me ha mirado mal y va a utilizar este momento como para hacer una acción contra mí, ¿no? Ya ni contra el banco de tiempo, sino contra mí. Claro, todo ello me gustaría que a mí me dieras esa tranquilidad, ¿no? Una pequeña reflexión de qué hay en todo eso. Aquí en Cataluña le llamamos cardolla, ¿no? Es decir, un cocido. O sea, muchos ingredientes que no sabes cómo organizarlos. No sé si he sabido transmitirte, Tamara. Sí, efectivamente es una de las... no sé si habéis escuchado un poquito a la compañera. Vale. Efectivamente es una de las cuestiones que más nos plantean, y sí que es cierto que también esta cuestión está originada por el boom de las redes sociales. Eso si sabemos, hace 15 años, 20 años no teníamos esta problemática. O sea, digamos que el hecho de ahora de tener que estar y tener que estar de forma muy directa o en directo para no desaparecer, también es un poco lo que ha generado esta ansiedad, ¿no? De decir, es que quiero publicar esta foto y quiero que esté. Y eso antes, digamos que no se daba esa ansiedad porque no existían las redes sociales y se hacía de una forma mucho más natural. Por eso el legislador siempre cada vez ha tenido que ser más restrictivo en ese sentido para poder proteger un derecho fundamental, y se habla de las finalidades. También es cierto que para tu tranquilidad, para la tranquilidad de todos, insistía en el riesgo. Es muy importante en protección de datos saber a qué riesgo nos estamos enfrentando, y no es lo mismo, como comentaba el compañero, el riesgo que nos podemos enfrentar para actividades en las que no son miembros del banco, ¿vale? Son terceros ajenos al banco, a los que son cuando son miembros. Es decir, si estáis haciendo actividades con los miembros, los propios miembros, por y para los miembros, y que saquéis una foto y la publiquéis o grabéis algo interesante, no va a haber un riesgo grande y no va a haber un problema o
¿vale? Siempre va a estar ahí. Es que eso no te puedo dar una fórmula mágica, ojalá. Eso siempre va a estar ahí porque no sabemos, las personas van evolucionando y no sabemos lo que va a pasar dentro de 3 años, 4, 5, 6, a los 8 me remito, de lo que va a pasar y las personas cómo van a evolucionar y a responder. Pero para la tranquilidad, es decir, mientras estemos haciendo eso, pues una actividad con y para los miembros y que sea algo que se sepa que difundir y establecer la difusión de actividades es un beneficio para todos, el riesgo va a ser ínfimo y no va a haber esa opción de sanción, ¿vale? Entonces, pero digamos que a nivel general sí que se puede establecer un consentimiento para a nivel de formaciones de todas las actividades que se puedan desarrollar desde el banco del tiempo. ¿Vale? Es decir, tiene que estar claro que el miembro tiene que saber que siempre que hay una actividad que salga, que nazca del banco del tiempo al que pertenece y es miembro, puede haber esa opción de difusión y por redes sociales, con lo cual es genérico, porque no vas a indicar para cada actividad. Solamente lo que estás indicando es que es una actividad que tiene que nacer y que tiene que ser origen del banco del tiempo al que perteneces. Muchísimas gracias. Ha quedado claro también por la pregunta de la compañera el hecho de que tenemos asociaciones que son vinculadas como usuarios de banco de tiempo. Por lo tanto, ya has dejado claro que la responsabilidad es de cada cual que va tomando esos datos. Y una última pregunta, por favor, me permites, con relación a las redes sociales. Hemos comentado que, en el Banco de Tiempo de Sardañola de Vallès, que es el que yo presido en estos momentos en Barcelona, tenemos una página y un grupo público. Observo que tal vez el error es tener un grupo público, es decir, un grupo de Facebook en este caso sería abierto a toda persona. Tendría que cerrarse, que no lo había reflexionado yo en ese punto, tendría que cerrarse para ser aceptado únicamente o ser integrado únicamente por personas que ya están en el banco de tiempo. ¿Es así? Y a ver, eso son recomendaciones. Ten en cuenta que muchas veces, por eso digo que es una recomendación, es dependiendo un poco de la finalidad que vosotros estéis buscando. Pero mi recomendación, sobre todo en redes sociales y redes sociales como Facebook, que están fuera de Europa, que son americanas, empresas americanas, y ya sabemos siempre el conflicto que hay entre Europa y Estados Unidos con los datos, todos los casos que hay en prensa. Sí que os recomiendo que se cree un grupo, porque ahí podéis compartir muchas más cosas para los miembros, es algo muy ágil, muy rápido, pero claro, siempre que solo sean los miembros que estén dados de alta como miembros del Banco del Tiempo, y luego que es una página abierta para que a la gente os pueda seguir, en la que vosotros ahí, contéis todo lo que hacéis y cómo lo hacéis para animar a la gente a que pertenezca a vuestro banco. Por último, en la publicación que comentabas de la página web, sería la publicación, disculpadme, pero es que no os veo, ¿sería la publicación de los estatutos o de las normas lo más sugerente e incluso listado de socios, o no sería sugerente, no sería aconsejable? No, el listado de socios no. ¿Listado de socios no? No, listado de socios no, porque eso es algo que digamos que si lo queréis hacer, tendréis que estar todos de acuerdo en que se difunda toda la lista de socios en abierto. Los estatutos sí, las normas yo considero que sí, porque evidentemente es algo que para alguien que quiera pertenecer, y normalmente nosotros en la Asociación de Fotógrafos, que en este caso es de la encomienda, aquí en Valladolid, sí que están establecidas, se publicitan. ¿Por qué? Para que toda persona que quiera pertenecer a la asociación sepa cuáles son las normas, y si tú no quieres aceptar las normas de pertenencia a esa asociación, pues no podrás formar parte, ¿no? O sea, digamos que va a haber un conflicto siempre. Es decir, aunque tú lo hagas y te asocies a sabiendas de que no te gustan las normas, se van a generar conflictos, con lo cual el principio de transparencia es algo que es básico. La administración lo sabe muy bien porque hay una ley que les obliga, pero el principio de transparencia es básico sobre todo en grupos asociativos y grupos de muchos miembros, ¿no? Porque cada uno somos nuestra madre y nuestro padre, y es bueno que haya una claridad, una transparencia de lo que tú aceptas y de las normas de ese grupo, ¿no? Que son normas, evidentemente tienen que ser normas lógicas, tampoco no estamos en una
no estamos en algo que pertenece a un grupo sea más contraproducente. La idea es, sobre todo los bancos del tiempo, la idea es que sea algo bueno para todos y que ayude. Por lo tanto, lo sugerente sería el estatuto como un símil a la ley y las normas como un símil al reglamento, ¿verdad? Esto sería lo sugerente. Bueno, es que son cosas distintas, María. Una cosa son los estatutos, que eso decide la asociación o la organización, pues cuáles son sus normas que rigen, y otra cosa sería el cumplimiento normativo a nivel de protección de datos. Ok. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, por favor, por todas tus respuestas y por vuestra atención, y gracias por el congreso. Gracias a ti. Dime, vale, creo que quiere hablar Yolanda. Sí, hola, Vale. muchas gracias. Yolanda. Hola. Hola. Perdón, Muchas María gracias, dels Amaya. Ángeles. ¿Sí? Cierra tu micrófono, por favor, María dels Ángeles, por si acaso. Quita el micro, por favor. Bueno, gracias, Amaya, y gracias al Banco del Tiempo de Valladolid por la charla, súper interesante. La pregunta mía es concreta y es en relación a la aplicación que creo que usabais bastantes, no sé si la conoces, pero bueno, es la aplicación esta de Time Overflow, que algunos de los bancos del tiempo utilizan para lo que es la gestión, la contabilidad de las horas, etcétera. Nosotros, en el Banco del Tiempo del Durango, del cual yo soy socia, estamos en ese punto de que queríamos una aplicación similar, y en concreto esta cumplía las expectativas, pero nos hemos parado porque el responsable de los datos de nuestros socios somos tanto el Ayuntamiento de Durango como la Cruz Roja, porque la Cruz Roja se encarga lo que es de la gestión administrativa, de hacer llamadas de teléfono, un poquito la dinamización, etcétera. Entonces los responsables somos ambos y desde Cruz Roja nos dijeron que la cláusula de protección de datos del Time Overflow como que no les convencía, que además tenía un problema con las cookies, con la gestión de las cookies, no salía el disclaimer la declaración de las cookies, y además había una frase que no les gustó, aunque yo creo que no la interpretaron bien, pero bueno. Lo que es en el tratamiento de protección de datos del Time Overflow, llevado por la Asociación para el Desarrollo de Bancos del Tiempo, que decía algo así como no nos responsabilizamos de lo que yo entendía de lo que es el uso de la aplicación. Entonces, bueno, pues estas dos cosas, lo de las cookies, como en concreto esta declaración que había en Time Overflow, esta gestión de los datos, como que no les convenció a los de la Cruz Roja y nos dijeron no podemos usar esta aplicación. Entonces yo no sé eso cómo lo veis desde ahí. Sé que otros bancos del tiempo sí que la usan sin ningún problema, se podría mejorar, habría que, no sé, ¿qué alternativas tenemos ahí? O simplemente igual es algo tan sencillo como añadir algo a esa declaración de banco de lo que es la protección de datos en Time Overflow. Vale. Muchas gracias. A ti, Yolanda. A ver, efectivamente es un aspecto que no está dentro de... Es algo que por eso decimos que el derecho, la protección de datos es como muy densa. En este caso lo que está haciendo referencia Yolanda es a lo que hablábamos, la figura del encargado de tratamiento. ¿Vale? Sí que es cierto que al ser un encargado de tratamiento, nosotros como responsables, los bancos del tiempo como responsables, tenemos que garantizar que nuestros encargados de tratamiento, lo dice así, la normativa cumpla con la normativa en materia de protección de datos. Entonces, posiblemente quien pues gestione lo que es sí que es cierto que es un software libre, por lo que he podido revisar, está hecho con software libre. Sí. Y no sé si, digamos que el uso, aunque sea un uso gratuito o que sea a disposición de los bancos del tiempo, eso no significa que no haya que tener unas garantías mínimas. Entonces, efectivamente, posiblemente lo que es Cruz Roja habrá hecho un análisis de la página en concreto y necesite una actualización en materia de protección de datos. ¿Vale? Indicando un poco donde entiendo que no conozco en profundidad el aplicativo, si la base de datos está en nube, no está en nube. Eso también afecta mucho a lo que es la protección de datos, porque puedes utilizar un aplicativo que, como es software libre, tú lo descargas en tu ordenador y
Está en nube. Vale, entonces cuando está en nube sí que es cierto que tiene que haber una información de saber dónde está la nube, si está la nube en el espacio económico europeo. Claro, tenéis que saber si vosotros volcáis toda esa información, el hecho de que utilices una nube no significa que el proveedor en este banco, en este caso el proveedor de lo que es la página, os haga copia de seguridad y tenéis que encargaros vosotros de hacer copia de seguridad. Es decir, toda esa información es la que rige, en este caso, por parte del responsable del aplicativo, que es un encargado de tratamiento vuestro como Banco del Tiempo, tiene que encargarse de informaros bien en unas condiciones generales de la contratación, que aunque no haya intercambio económico, tiene que existir porque el intercambio económico son los datos de carácter personal, es decir, los datos que, ¿vale? O a través de una ficha técnica, ¿vale? O de un contrato que tenéis que firmar con vuestro proveedor en el que indiquéis, bueno, pues que ellos garanticen que cumplen con la normativa en materia de protección de datos y que los datos que vosotros almacenáis en ese aplicativo, ellos son encargados de tratamiento, no pueden hacer nada con esa información, ¿vale? Porque vosotros lo único que es una herramienta de gestión. Lo que no podría ser ese aplicativo o la entidad que está detrás del aplicativo, utilizarlo para atraer, ¿vale? más clientes a su aplicativo. Pero sí que es cierto que posiblemente pues haya que muchas veces hacer un poco una actualización de la página. El tema de las cookies es que son muchas cosas. El tema de las cookies, muchas veces las páginas, como son software libre, lo llevan personas voluntarias, a veces cuando tú lo subes pues se te instalan unas cookies que no utilizas, que no te sirven para nada, entonces hay que hacer un análisis un poco, mejor contar con un voluntario o un miembro que tenga más conocimientos técnicos y diga, mira, estas cookies elimínamelas, déjame solo las técnicas, las que no recogen datos, y así yo informo a los usuarios de que no hay... En concreto, el Turnover Flow, las cookies, según me dijo uno de los desarrolladores, solo son técnicas. Entonces, igual por eso no... Claro, al no ser lo que llevan las técnicas, sí que tendría que informar, o sea, lo que es el panel de información es como todo, o sea, vale que tú no hagas un tratamiento de datos a nivel de masivo, entonces tienes que informar para generar confianza, ¿no? Que es un poco lo que decíamos. Sí, porque Europa sí te obliga, ¿no? A que haya un mensaje simplemente eso, informativo. Simplemente que es un poco lo que tiene si nosotros, os recomiendo mucho que acudáis a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Es una agencia independiente, es autosuficiente, digamos que hacen un trabajo excelente, tenéis un montón de recursos en ella y digamos que un poco la información que da de su página web es que ella utiliza solo cookies de técnicas y que no hay una recogida de datos, pero informa. Digamos que aparte de dar ejemplo, hay que dar ejemplo, pero realmente, y muchas otras páginas lo dicen, que nosotros utilizamos, porque muchas veces no se utilizan. O sea, para poder utilizar bien unas cookies de Google Analytics o de posición SEO, que eso ya son parte técnica, tienes que conocer. Y muchas entidades y más asociaciones es que no lo van a utilizar y ni lo necesitan. Entonces, asumir un riesgo, ¿vale? Asumir un riesgo que es innecesario. ¿Aconsejas tal vez entonces, aparte de aceptar, ¿no? de poner el Time Overflow a disposición de los socios y socias, aconsejas tal vez firmar algún tipo de convenio o de documento con lo que es la asociación, en este caso que responsable de Time Overflow, que sería la del desarrollo de bancos de tiempo, o no? Sí, efectivamente, digamos que esto ya es estrictamente cumplimiento normativo. Tiene que haber un contrato en el que se indique quién es el responsable de los datos, quién es el encargado de los datos, para que el responsable pone a disposición o incorpora los datos en el aplicativo X, y luego también un poco las obligaciones de lo que es el aplicativo, ¿no? Si va a haber copia de seguridad, no va a haber copia de seguridad, dónde están alojados los datos. Si hay que sería un documento, digamos, aparte de lo que la persona, o sea, de lo que el usuario utiliza en el Time Overflow, acepta. Sería un contrato en este caso, entre el Banco del Tiempo un acuerdo entre el Banco del Tiempo de Durango y la Asociación de Desarrollo de Bancos de Tiempo. Exacto. Vale, muy bien. Un poco, ¿vale? La idea es esa, es decir, un poco que puede ser más o menos que luego al final se puede replicar, que a lo mejor la propia asociación titular de lo que es el aplicativo lo puede generar y replicar para todos los bancos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Muy bien. Sí, nada.
Bueno, no me queda ya tiempo, pero casi... Vale, Vale, entonces, nada, aquí os pongo unos ejemplos de medidas de seguridad, ¿vale? Entonces, también a nivel de móviles y documentación, tened en cuenta que al final nosotros tratamos datos tanto en ordenadores, en papel, en dispositivos móviles. Los datos es que están en todos los sitios. O sea, es que hay datos en todos los sitios y no nos damos cuenta. Muchas veces, lo que comentaba también la compañera de Cataluña, que claro, que lo que es la actividad al final te hace que tú vayas recogiendo de aquí, de aquí, de aquí, entonces lo vayas haciendo lo mejor que puedes, pero muchas veces hay que utilizar el sentido común. Entonces, si yo soy un responsable o un organizador de un banco del tiempo y utilizo un teléfono, que a lo mejor puede ser de la propia asociación, mínimo que tengo que poner un patrón o unas contraseñas. Es decir, vale que a lo mejor me da pereza, pero es algo que, si es que yo soy pierdo de teléfono, por lo menos quien lo encuentre, pues le cuesta entrar. Solamente un mínimo, ¿no? Y luego intentar no almacenar más datos de los necesarios. Es decir, yo hago unas fotos, vale, hago unas fotos con este teléfono, tengo un montón de fotos, se me está llenando la memoria, vale, cada vez que haga fotos yo las descargo en el ordenador de la asociación y así lo tengo controlado, hago copia de seguridad. Si me pierdo el teléfono muere, me mandan un mensaje por WhatsApp a mi tío que resulta que luego tiene un bicho y el teléfono adiós. Es que luego en la vida personal es algo que creeremos otra relajación. Digamos que en la vida personal podemos estar más relajados, pero en el momento que nos ponemos los zapatos de miembro o junta de lo que es la asociación, pues tenemos que tener esos zapatos y tener un poquito más de diligencia, ¿no? de estar un poco más atento. Y luego un papel lo mismo, es decir, a lo mejor vamos a hacer limpieza, estamos en una ubicación muy pequeña, muy incómoda, lleva mucho tiempo, pues vamos a cambiar un sitio mejor, ya vamos a hacer limpieza y cojo todos los listados anteriores de miembros, ya llevan estos 10 años sin venir, pues lo cojo aquí, lo dejo en el contenedor y ya está. Bueno, luego viene está lleno el contenedor de cartón, estamos reciclando y bueno, no, pues la idea es que se triture, que o sea, no vamos a utilizar, no es necesario comprar una trituradora, pero un poco, pues esos cachitos pequeños, tirarlo bien, es decir, un poco para evitar que un tercero pueda acceder a la información. Y luego es lo mismo, es decir, dentro de la entidad, si compartimos, hay veces que hay asociaciones que comparten espacios con otras asociaciones. Entonces, lo mínimo, pues a lo mejor tener una pequeña mesa con un cajón con llave para que, bueno, pues si compartimos espacio y yo viene la asociación, otra asociación, porque esa asociación no pueda tener acceso a información que no pertenece a ellos, ¿no? Que ellos no son responsables. Bueno, pues eso, la policía alerta de unos ciberataques a móviles, bueno, pues eso, que también es lo que muchas veces podemos estar expuestos a ello. Y luego, como último, era un poco, ya lo he comentado, lo de lo que es el envío de comunicaciones, ¿vale? Cuando comunicamos un poco actividades y ciertos beneficios para los miembros, que tenemos que diferenciar lo que son comunicaciones a nivel de la propia actividad del banco de cuando estamos enviando a lo mejor algo de lo que es publicidad de terceros. No se os va a dar el caso, pero yo lo quería incorporar aquí en la presentación para luego hacerosla llegar a través de la asociación y de Amaya para que lo tengáis y tengáis una información mínima. Pero realmente en vuestro caso, en ese sentido, mientras hagáis comunicaciones relacionadas con la actividad del Banco del Tiempo, no vais a tener un problema desde un punto de vista de que os convirtáis en lo que se llama los spammers, ¿no? que hagáis spam, ¿vale? Y ya está, las dudas las hemos cubierto. No sé si os dejo mis datos por si queréis consultarme cualquier cosa posterior o ponernos en contacto con nosotros por si tenéis dudas a nivel del cumplimiento dentro del banco. Y si tenéis alguna duda más, pues esta es